menudo me descubro con la mirada clavada en Genalguacil. En casa, en la calle o incluso en una pausa del intenso tráfico, su recuerdo va creciendo lentamente en mi interior. Y entonces lo veo desperezándose, derramándose a mitad de una ladera verde y frondosa del Valle del Genal, como un ramito de flores blancas, mientras el sol va descorriendo suavemente los visillos de la noche. Y después, Ronda. Me recuerdo frente al impresionante Tajo de Ronda y el puente nuevo que une a una ciudad partida en dos por un pequeño afluente del río Guadiaro, el Guadalevín. La meseta de Ronda era el punto de inicio de mi viaje a través de un espacio natural impresionante, rodeado de misterio y de leyendas. La Serranía de Ronda. Recorrí en la serranía dos enormes valles bautizados con el nombre de sus ríos, el Valle del Guadiaro y el Valle del Genal, que seguían el curso del agua hasta su salida natural en Gaucín, frente al campo de Gibraltar. Y en el centro del Valle del Genal, en un pueblecito llamado Benalauría, mi primer encuentro con alguien de la serranía. Se llamaba Juan y me esperaba en compañía del más fiel y original mayordomo y amo de llaves que pudiera concebirse, Canelo. Canelo, tráete la llave, venga, que nos vamos. Coge la llave. Venga, cógela. Me recuerdo siguiendo a Juan y a Canelo por las empinadas cuestas de Benalauría, un pueblecito de apenas 500 habitantes, de calles blancas y limpias que subían, como las raíces de una planta trepadora, alrededor de los riscos de una loma, a la que llamaban la Dorsal. En la calle alta se encontraba un molino de aceite del siglo XVIII, donde, según me decía, había una prensa de viga árabe de 12 metros de longitud que tenía que ver, porque Juan era el encargado de explicar su funcionamiento a viajeros y curiosos, y yo era las dos cosas. Canelo, ven. Gracias. El interior de la almazara era un lugar fresco, que conservaba aún el olor a aceite, a pesar de que hacía años que se había transformado en un museo etnográfico, el primero de toda la serranía. Bueno, esta es una antigua almazara o molino de aceite, que data aproximadamente del año de 1750. Entonces aquí entraban las bestias cargadas de aceitunas, descargaban y a través de esta caña contaban los sacos que traía cada bestia. Una vez descargadas las aceitunas, se las cogían a hombro y se las traen aquí a estos artillos. Bueno, entonces cogemos los sacos, escaleras arriba y las depositamos en esos artillos. Empezamos a echar la aceituna a la torba para abajo, y el burro aquí enganchado, vueltas van, vueltas viene. Entonces lo que es la masa de la aceituna mortura se va quedando en los bordes de la piedra. Esta masa la cogemos en cardero o cubo y nos lo traemos aquí a la prensa, que es la que vamos a ver. Bueno, entonces esa masa viene aquí a estos capachos. Una vez que llenan el cargo, accionan la prensa a través del lucillo que tiene, empiezan a girar, baja la prensa, recibe la presión y lo que es el aceite y el arpechín va saliendo y cae todo mezclado a la bomba esa. Y así acababa la explicación del funcionamiento del molino. En el museo había objetos aportados por todos los vecinos de Benalauría, como cestos, horquillos, romanas, un trillo y quién sabe cuántas herramientas más. Lo cual me llevaba a otra cuestión, para mí tan importante como la misma almazara, que era conocer el modo en que habían surgido iniciativas como la de abrir aquel museo etnográfico, que habían devuelto la alegría a las calles de un pueblo amenazado por el paro y la emigración.
Empezamos en el año 92 aproximadamente, con un gran capital que aportamos cada uno de 20.000 duros. Y uno estábamos en paro y otros estábamos parados y de ahí surgió todo esto. El pueblo, pues a raíz de entonces, pues lo cambiamos totalmente. O sea, esta fue una de nuestras propuestas, cambiar pueblo, y lo hemos cambiado. Aquellos 20.000 duros dieron realmente de sí, porque a partir de entonces se puso en marcha la cooperativa La Molienda Verde, y con ella un restaurante, casas rurales, una fábrica de conservas. Lo que somos los de la cooperativa, pues tenemos como invertido como unos 8 puestos, 9 seguros de trabajo, aparte de nosotros, es decir, que somos unos 14 a 15 personas trabajando. En un pueblo de 500 y pico habitantes es un buen show. Me dijo que en la serranía había castaños centenarios, y no de un solo tipo, sino de diversas variedades como la castaña pilonga, muy extendida en el Valle del Genal, la temprana, la tomasa, la galosa, la rubia o la injertá. Así que no era de extrañar que los productos estrella de La Molienda Verde derivaran del castaño. Y eran tan exóticos como las castañas al brandy o la dulce crema de castañas, cuyo éxito comercial había endulzado también la vida de Juan y la de todos los cooperativistas. Una cosa que a mí me agrada mucho y me gusta, que es cuando vienen cursos de universidades, y vienen, por ejemplo, Universidad de Sevilla, que vienen mucho aquí a estudiar un poco lo que es el tema este, y yo muchas veces me miro yo mismo y digo, Juan, tú delante de todos estos señores, catedráticos la mayoría y grandes personajes, y tú dando esta explicación y todos con la boca abierta. Esto para mí es un orgullo muy grande. Se decía que si la serranía de Ronda había conservado casi intacto su atractivo hasta hoy, era a causa del aislamiento. Sin embargo, la mera necesidad de mantener la población precisaba de puestos de trabajo y de nuevas alternativas. En este sentido recuerdo al escultor y ceramista Juan Ramón Jimeno, quien me habló de una de las iniciativas más sorprendentes, los encuentros de arte del Genal, en Genalguacil. Este pueblo seguramente sea de los más bellos de esta zona, sin embargo es el que está más aislado, ¿no? El turismo incipiente que había del Valle del Genal venía por la carretera de Algeciras, veía un pueblecito muy bonito, blanco en el paisaje, pero no había nada que le animara a acercarse a él, ¿no? Y la idea de los encuentros fue un poco eso, buscar algo que atrajera a la gente. El año 94, que se hicieron los primeros, se trajo aquí una serie de artistas más o menos boca a boca y de alguna manera nos involucramos en este proyecto. Se trataba de crear un taller museo en la calle. En la convocatoria que se hace a los artistas se propone que las obras, los proyectos estén relacionados con el entorno. Claro, esto es relativo porque puede ser que pueda ser con la historia del lugar, con el paisaje o con los sentimientos que tengan, o también usando los materiales de la zona. Y de hecho, por la mayoría de los artistas se han entroncado de distintas maneras, ¿no? Con las personas del pueblo, con el paisaje, con las casas. Aquí el arte está en la calle, son 15 días trabajando, donde el pintor, por ejemplo, conoce cómo trabaja el ceramista o cómo trabaja la escultura en piedra, y luego a la vez hay una tertulia, hay un contacto con la gente, y es una cosa que normalmente el artista no tiene en su estudio, ¿no? Desde luego que no. Pero yo estaba más intrigado con la reacción de los habitantes y esa vida cotidiana, repartida entre el campo y aquellas extrañas figuras. Pues las han hecho suyas y las cuidan y hablan de sus muñecos, y quien tiene una obra delante de su casa, pues bueno, pues la limpia y la cuida, y cuando vienen pues gente a visitarlas,
pues hacen de cicerones y cuentan a lo mejor quién lo hizo y cómo lo hizo y qué trataba de hacer en esa obra. Y entonces sí cada vez están más metidos en este tema, ¿no? En el tema de su pueblo, que yo sepa es el único pueblo museo que conozco, ¿no? Tras despedirme de Juan Ramón, caminé sin rumbo fijo y sin prisa, por las callecitas blancas de Genalguacil, entre el rumor de las fuentes, el sonido de los pájaros, los gritos alegres de los críos jugando por todas partes y las sorprendentes propuestas artísticas que parecían salir a mi encuentro esquina tras esquina. En la fachada de la iglesia reparé también en un mural de azulejos firmado por María Guillén, de la que ya había visto otras obras en Benalauría, con San Pedro Mártir de Verona, patrón del pueblo. Aunque reformada en el siglo XVIII, la iglesia original pertenecía curiosamente al XVI, de cuando, según cuenta Vicente Téllez Sánchez, cronista de la Serranía, se refugiaron entre sus paredes los cristianos durante la revuelta de 1570, donde fueron quemados por la población morisca. Pensando en qué más podría sorprenderme en aquel pueblo, aquel ramito de flores blancas del inicio de mis recuerdos, clavé mi mirada en el impresionante paisaje de los Reales de Sierra Bermeja y me perdí en él. Para llegar a Benarrabá hay que dar un rodeo al Monte Porón, por una carretera que se abre entre viejos alcornoques, encinas y castaños que se pierden al fondo del valle. Y en el pueblo, en el hall del Hotel Banu Rabat, conocí a otro personaje imprescindible para comprender la vida en la serranía de los años más duros del aislamiento. Se trataba de un vendedor muy especial, ya retirado, al que todos conocían por Paco el Ditero. Yo llevaba, por ejemplo, un muestrario de tela, que entonces se vendía mucho la tela para hacer. Había modistas en los pueblos que se hacían las fardas, se hacían los pantalones, se hacían hasta los sujetadores, se los hacían por aquí. No había tiendas, nada más tiendas de comestibles, y una persona pues tenía que ir a Ronda a comprarlo. Y mira, entonces que no había coche, tenía que venir un coche de afuera del pueblo de Gaucín. Venía 2 veces en semana para ir un viaje a Ronda. Mira lo que solucionaba ir un viaje a Ronda, con coches muy malos, de estos americanos viejos que se averiaban y todo eso. De modo que era un sacrificio muy grande. Y así se luchó, porque como entonces los pueblos había tanta escasez de todo, por lo mismo pedían una prenda de confección, que te pedían unos zapatos, que te pedían una porcelana, y se había que ir luchando. Y esto lo vendimos nosotros, y por eso era el nombre de Ditero, porque se cobraba todos los días. Pero yo lo ponía por semana, iba por 2 semanas, ya no le ponía fijo, ya me daban lo que querían, ya se hicieron amigos. Y después de 47 años, ahora voy ya a visitarlo, y sigue siendo amigos todos. Y así fue como conocí a Paco el Ditero. De los 2 ríos más importantes de la serranía de Ronda, el Guadiaro y el Genal, es en el Guadiaro en donde más se dan las zonas de regadío, mientras que en el Genal, debido a la orografía del terreno, solo hay pequeños huertos, escondidos entre una exuberante vegetación, en la que castaños, nogales, cerezos, alcornoques, encinas y quejigos se confunden con madroños, mirtos, brezos y helechos, y una variedad casi infinita de pequeñas plantas que alfombran los senderos abiertos a lo largo de la ribera del río. Y en Benarrabá, en ese mágico lugar, conocí a Eli. Siempre digo eso, recoger la cantidad que va a necesitar, ¿no? Dejar un poco para los demás también. Eli extraía de allí la materia prima necesaria
para la elaboración de sales, aceites y esencias naturales, que vendía después en lugares como el Hotel Banu Rabah, en donde además dirigía pequeñas excursiones en las que mostraba su mundo a aquellos curiosos que estuviesen interesados por las propiedades de las plantas. Y yo, cómo no, también lo estaba. Un poco de espino blanco, que es muy bueno para regular el tónico cardíaco. ¿Y lavanda para? Como relajante, para despejar las vías respiratorias. Un poco más de satureja y nada más, creo. Bueno, pues ya tenemos la infusión lista para... Y ya está hecha. Y ya puede cerrarlo para que repose. Y en 10 minutos tenemos una infusión lista para tomar. Y ahora... las infusiones eliestas es mejor tomarlas después o antes de las comidas. Casi siempre después de las comidas. Si son para tomarlas habitualmente, ¿no? Luego si tomas algo especial. Me recuerdo siguiendo a Eli por un sendero en el que destacaban, aquí y allá, esos extraños árboles con el tronco desnudo, como si alguien les hubiese quitado los calcetines, los alcornoques, o los chaparros, como decían los serranos, que sin la corcha parecían saludarte desde lo alto. Mirándoles, caí en la cuenta de que lo mejor de Eli era que con ella podías aprender dos cosas. La primera, las propiedades y las formas de muchas plantas de las que apenas conocías el nombre. Y la segunda, a respetar aún más, bajo aquella nueva mirada, el gran regalo de vida que el Valle del Genal nos ofrecía, en este caso para hacer una ensalada. Bueno, pues este es el sambuco, que se utiliza tanto para ensalada como para infusiones, para los problemas bronquiales. Aquí tenemos la lavanda, la flor de la lavanda, que se utiliza como relajante, y la flor de la borraja, que además de que es preciosa para la ensalada, también tiene sus propiedades, es sudorífica y también antidepresiva. Hojas de verbena, porque aún no está en flor. La pimpinela. Hay un dicho que dice: come ajo y pimpinela, llegarás joven a viejo. Aquí tenemos también un ejemplar de ortiga, rica en hierro. El espino blanco, que es un regulador para el riego sanguíneo. Y el hinojo, para el tema de aerofagias y digestivo, también para la ensalada. De lo que no cabía duda es que con aquella variedad de plantas me enfrentaba a la ensalada más variopinta y saludable de cuantas había tomado en toda mi vida. Pero eso no era todo. Faltaba el aliño. El aliño va con aceite, limón, sal, y luego lleva perejil, estragón, aguacate, salvia y menta. Nada más. Increíble. A ver, ¿para quién? ¿Qué va a beber esto? Qué rico está bueno, está muy bueno. El saborcito de fondo es del espino blanco. Tras degustar las especialidades de Eli en la paz de aquel recóndito lugar del Valle del Genal, ahora distinto para mis ojos, pensé en la herencia dejada por los grandes botánicos árabes de Al-Ándalus a lo largo de una Edad Media que parecía seguir tiñendo de magia aquellos parajes. Naturalistas como Ben Wafid, autor en el siglo XI de uno de los más importantes tratados sobre medicina natural de su época, o el malagueño Ben Albaitar, que en el siglo XIII describió en su enciclopedia más de 1400 especies de plantas diferentes. Sabios pertenecientes a un tiempo quizás lejano para las cuentas de los hombres, pero tan corto como un suspiro para una naturaleza capaz de crear seres de una longevidad impensable para nosotros.
Siguiendo la carretera que va desde Ronda hasta el Burgo y del Burgo a la Junquera, y tras superar un tortuoso camino forestal que se adentra montaña arriba en el bosque, pude acceder al Parque Natural de la Sierra de las Nieves. En ese lugar se encontraba una de las colonias más importantes de la especie más antigua y rara de toda la serranía de Ronda, el pinsapo. El pinsapo es una extraña variedad de abeto autóctono, prácticamente único en el mundo, que crece en las frías cumbres de 3 de los parques naturales de la serranía de Ronda: los Reales de Sierra Bermeja, Grazalema y este de Sierra de las Nieves. Si aquel árbol había llamado mi interés, no era solo por la soledad de su existencia, sino porque en Parauta, en el lado occidental de la Sierra de las Nieves, existía un pinsapo de más de 500 años de edad. Recuerdo que, situado bajo sus ramas, me preguntaba quién de los dos observaba a quién. Pues en su historia, los viajeros que nos cobijábamos de la lluvia seríamos poco más que una simple gota de agua resbalando por la arrugada piel de su tronco centenario. Apenas nada. Sin embargo, noté su calor y pensé en la fuerza de una existencia que debió de germinar en los días en los que eran reducidos los últimos rebeldes moriscos por las huestes de Felipe II, para continuar su crecimiento después, siglo tras siglo, obstinado en sobrevivir al devenir de un mundo atrapado en un ciclo infernal de guerra y de muerte, como la guerra de la independencia frente a los franceses a principios del siglo XIX o la guerra civil en el siglo XX. Y tras más de 5 siglos de existencia, el anciano pinsapo seguía allí, dependiendo paradójicamente de la voluntad de un ser tan claramente débil e inestable como el hombre. La estación de Cortes de la Frontera, además de ser mi primer lugar de contacto con el Valle del Guadiaro, marcaba el inicio de un pequeño periplo alrededor de la artesanía relacionada con el barro, que, como era fácil de imaginar, estando en la serranía de Ronda, tenía en la tradición árabe su punto de referencia más importante. Alquería es un nombre árabe y es donde antiguamente se hacía el barro. Y también son antiguas casas de barro y de campo y es un nombre árabe. Y por su tradición árabe, por todo lo que hacemos, porque es descendencia árabe totalmente, porque la técnica y todo lo que se hace es árabe y no se ha cambiado nada, pues por eso nos gustó el nombre. Árabe. Pero la alquería, además de su decidida vocación arabista, como remarcaba Isabel, era también una cooperativa muy especial, porque la alquería estaba gestionada totalmente por mujeres que, un día, descubrieron una forma diferente de vivir de la tierra. La zona tiene muy buena tierra para los azulejos y para el suelo. Entonces se trae la tierra, se echa en la pila, la mezclamos con agua, nosotros vamos metiéndonos y vamos mezclándola bien. Y luego se quita el agua, el barro se deja y al cabo de varios días el sol y el aire la va secando y le da una cierta dureza, ¿no? La suficiente para poder trabajar las losas. Parecía imposible que aquella fina materia en suspensión, arrastrada por el agua, pudiera transformarse en los sólidos y bellos azulejos y solerías que salían de aquellas manos, hechas ya a la rutina de un trabajo que, a mis ojos, resultaba enormemente revelador, sobre todo en lo referente al sentido de la palabra árabe en todo aquello. Luego se preparan las losas, las cocemos, salen del horno la primera vez porque lleva 2 cocciones. Cuando ya están cocidas la primera vez, se esmaltan y se decoran y vuelven a entrar en el horno otra vez. Y es cuando ya sale la pieza decorada. Y tal como había comprobado otras veces, hablando con otros artesanos populares, la alquería
tenía su origen en una necesidad más perentoria que la mera expresión artística. Hace 10 años que está funcionando y empezó como una forma también, es un pueblo chico, un pueblo con muy pocas alternativas de trabajo y fue un poco, pues no tener que salir fuera a buscar trabajo, crear algo aquí pues que nos diera la posibilidad de vivir, de sacar un sueldo, vamos. Después de despedirme de Isabel y de la alquería, mi interés por los murales de cerámica que aparecían a lo largo de mi recorrido fue en aumento. Tanto que recuerdo que en pueblos como Cortes de la Frontera, mi mirada se perdía a su antojo por las calles, buscando casi de manera inconsciente aquellos murales que le daban un alegre sabor tan de la tierra. Murales que, además de servir de guía para caminantes, eran también motivo de conversación y de orgullo para los vecinos, que veían en ellos un reflejo de su pueblo, de sus costumbres y de su propia historia. En Estación de Gaucín conocí finalmente a María Guillén, ceramista, y a su marido Isidro García, maestro y autor de varios estudios sobre la serranía de Ronda. En el taller, situado junto a la iglesia, iniciamos una conversación y una amistad que vagó curiosamente por uno de los lugares más bellos de la serranía, Genalguacil. Aquel precioso pueblo museo del Valle del Genal. Empezamos con el Alto Genal, concretamente con Genalguacil. Fue el primer pueblo que se le hizo todos los murales. Al estar puestos en las calles, a la gente del pueblo le encantó. E incluso, pues al principio eran un poco reacios, ¿no?, la gente a que le pusieran eso en su casa porque les parecía mal que picaran allí, que pusieran unos azulejos en la fachada. Pero luego todos los vecinos le encantó la idea. Incluso hubo que aumentar el número de murales para hacer el recorrido más largo por todo el pueblo. Perseguíamos que la gente de los distintos pueblos conocieran aquello que les era característico. De modo que, por ejemplo, en algunos pueblos eran oficios relacionados con la artesanía, en otros con la agricultura, en otros con el bosque, con el monte. De esa forma conseguíamos que la gente se enterara de lo que ya sabía, pero que puesto en las paredes les engrandecía. O sea, se sentían orgullosos de verse reflejados en unos murales de cerámica. Como anécdota puedo decir que es curioso el que la gente de alguna forma saque incluso parecido a las figuras que hacemos, le saque parecido con fulanito, con menganito. Otro de los trabajos que también me interesó muchísimo fue el tema del habla, porque había muchas palabras derivadas del árabe y muchas palabras relacionadas incluso con el latino, con el griego o con el sánscrito, que la gente seguía utilizando y que en el resto de España ya se habían perdido. De ahí pasé inmediatamente a los romances, a los dichos, a los apodos, a la toponimia, a las leyendas. Por ejemplo, la leyenda de los moriscos, leyendas relacionadas con Mar de Jasún, leyendas relacionadas con los árabes de la época anterior a la invasión de los reyes católicos, o la reconquista, como se suele decir. Pasamos después a la época que aquí en la serranía tuvo mucha importancia, como fue el de la guerrilla contra los franceses. Y ya en la actualidad, pues había otro hecho muy significativo, que fue el de la resistencia antifranquista. La memoria de la serranía tenía dedicado un capítulo importante a los personajes que se refugiaron en sus montes. Gentes de la tierra que, por una u otra causa, se situaron al margen de la ley. Para unos fueron héroes, bandidos para otros, y para la historia de la serranía, bandoleros. Los bandoleros formaban parte de la mitología popular, siendo su vida contada desde antiguo en romances y leyendas, ensalzando su bravura temeraria, las razones que les llevaron a echarse al monte y los pueblos y caminos que frecuentaron. Así ocurría con hombres como José María Hinojosa, el Tempranillo, o el legendario Juan Mingoya Gallardo, Pasos Largos.
En Montejaque, en plena sierra de Grazalema, pude comprobar cómo se mantenían antiguas tradiciones, como el juego del cántaro, aún practicado por las mujeres en las fiestas del pueblo. Y cómo también quedaba memoria de los últimos hombres que se llevó la montaña, los maquis, que vagaron por aquellas tierras hasta mediados del siglo pasado. Aún hay quien los recuerda escondidos en las cuevas, o las señales que se hacían unos a otros en el monte con piedras, o cómo bajaban al pueblo de noche a curarse las heridas, a buscar alimentos, o a ver a los parientes. Tiempos duros que aún esperan encontrar su lugar en la historia. Quizás quedarán escritos en alguna parte, como las viejas coplillas del contrabandista del siglo XVIII. Contrabandista lo quiero, aunque lo maten mañana, que venga a mi reja y diga, dame mi jaca serrana, que voy a jugarme la vida a las 3 de la mañana. Contrabandista es mi padre, contrabandista es mi hermano, contrabandista ha de ser aquel a quien dé la mano. O aquello de, camino de Grazalema, qué caminito tan triste, que no pasa una carguita que la guardia no registre. El Parque Natural de la Sierra de Grazalema, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1977, era una impresionante cadena montañosa de roca kárstica, habitada por el corzo, la cabra montesa y el buitre leonado. Y en Montejaque se abría una garganta en la tierra que daba acceso al complejo de cuevas más grande de toda Andalucía, un lugar al que llamaban el Hundidero. Desde el Hundidero, tras un recorrido por el interior de la tierra de más de 4 kilómetros, se llegaba a la Cueva del Gato, en Benaoján. La Cueva del Gato, junto a las pinturas rupestres de la Cueva de la Pileta, también en Benaoján, era un lugar de paso obligado. Por el interior de la Cueva del Gato se abría paso el río Gaduares, formando peligrosas y misteriosas cavidades, conocidas con nombres como la Galería de las Ciénagas, el Cabo de las Tormentas o la Sala de las Dunas. Después de asomarme a la Cueva del Gato, me acerqué a Benaoján a darme un respiro. Allí se encontraba otro manadero acuífero importante, en un lugar conocido como el Molino del Santo. Había junto a él un agradable hotel rural, propiedad de Andy Chapel, destino habitual para los ingleses que tradicionalmente visitaban la zona, dada la cercanía de Gibraltar. Buscando una forma de ganar la vida aquí, hemos pensado en turismo y hemos pensado en principio en ser como un puente desde Inglaterra a España interior para la gente que no habla español nada, que quiere saber entender algo más de la forma de vivir en Andalucía, actuando como traductores, explicando todo lo que hemos entendido de la cultura y de la zona, de esta zona preciosa. Estuvimos antes en las Alpujarras, que eran bastante más aislados, y aquí sentimos más en casa, más un sitio donde hemos pensado que podemos vivir años, no para visitar para un par de semanas, pero un sitio donde se puede vivir durante bastante tiempo. El interior del hotel era un lugar de una exquisita sencillez, en donde podías relajarte bajo el sonido del agua y navegar con la siesta hasta el fin de la tarde, para después renacer de nuevo a aquel mundo sin prisas ni relojes de la serranía. Yo vivo aquí como un rey, creo yo. Para mí es un sitio ideal y bueno, estoy más contento aquí que en cualquier época de mi vida hasta el presente.
Pero entre todas las formaciones producidas por el agua que había conocido en la serranía de Ronda, había una que destacaba por su salvaje espectacularidad. Un lugar primordial en el que te sentías inmerso en una naturaleza absolutamente ajena a la mano del hombre y en donde tenías que poner a punto los sentidos y ajustarte los cordones de las botas. La impresionante garganta de las buitreras. Situada en los términos de Benarrabá, Benalauría y Cortes de la Frontera, la garganta de las buitreras era un corte vertiginoso producido por el río Guadiaro, en su camino al encuentro con el Genal, al sur de la serranía. Un paisaje desnudo, crudo, brutal, en donde el único elemento que recordaba el paso del hombre era el viejo y robusto puente de los alemanes, enquistado en la garganta para dar paso a una visión imponente y arcaica, difícil de olvidar. Cruzando por el túnel del puente de los alemanes, abierto a golpe de pico sobre la roca viva, tenía la sensación de hallarme a caballo entre dos mundos. El mundo de donde venía, hecho de asfalto, de metal y de fibra de vidrio, y este otro, ahora real, que sin embargo sabía que pronto quedaría registrado en mi memoria como algo fantástico, cual si de un escenario de un cuento de Tolkien se tratase. Creo que nunca olvidaré aquella visión de la garganta de las buitreras, con el puente de los alemanes levantado allá, en lo alto, a más de 100 metros de altura sobre el río Guadiaro. El turismo rural había abierto nuevas posibilidades para los habitantes de la serranía, tal como había comprobado en lugares como Benalauría o Benarrabá, con la puesta en marcha de cooperativas, ya dedicadas al sector servicios, como los hoteles, restaurantes o casas rurales, ya al sector secundario, como las pequeñas fábricas del tipo la Molienda Verde o la Alquería. La leña se pone así para que siempre se va redondeando para abrigar el horno, para abrigarlo a la leña gorda. Esto había permitido la permanencia de algunas costumbres de la vieja sociedad, o por lo menos, y ya era bastante, recuperar la actividad económica en los pueblos y evitar la emigración de los jóvenes. Esto es la saca, ¿ya? Para aterrarlo, ¿comprende? Había, sin embargo, oficios que difícilmente sobrevivirían al progreso, lo que a mis ojos confería más valor al encuentro con uno de los últimos carboneros de la serranía en estación de Gaucín, un buen hombre llamado Bernabé Villanueva. De los montes de corte. Ellos tomaban, cogían mejor, marcaban los guardas, marcaban un rancho que llamaba, marcaban 200, 300 árboles y ahora se cortaban y se echaban de carbón. El oficio de Bernabé estaba íntimamente ligado al de la arriería, que aún sobrevivía gracias al trabajo con la corcha, porque antes el carbón producido por los múltiples carboneros de la zona era repartido por arrieros. Sí, aquí el pueblo este día ha repartido mucho carbón, mucho. Aquí por todos lados había gente echando carbón. Por aquí por Jimena, por aquí por este monte, por todos lados había gente echando carbón. Antes echaba carbón por todos lados. Carbón y corcha es el trabajo que había aquí. Es el que ha habido siempre. El trabajo que ha habido siempre.
Agradecido, me despedí de Bernabé para adentrarme en el mundo de los arrieros, también en el pueblo de Estación de Gaucín. Se trataba de la familia de Alfonso Peña, quien me decía con orgullo que, en su casa, no entraba más dinero que el de las bestias. Yo he llevado leña, yo he llevado carbón, mucho de todo. Yo sé todos los montes estos, chaparro por chaparro, como lo otro que dije. Yo lo mismo salgo ahora por aquí para allá, que por aquí para abajo, que por aquí para allá. Lo mismo me da por un lado que por otro, que yo voy allí al pueblo, porque yo sé todos los caminos. Alfonso Peña había delegado ya en su hijo José y en los nietos, y aunque no perdía de vista la faena, dedicaba ahora más tiempo a otros menesteres, como el oficio de talabartero, reparando y cosiendo los aparejos de las mulas. Un arriero debe de saber coser algo, aunque no sea mucho, pero saber coser algo. O una soga que se le parte, saber añadirla, que no echarle un nudo, echarle un ligerío que se le llama. Era fácil adivinar que en la vida de Alfonso nunca hubo sitio para otra cosa que no fuese trabajo. La inactividad era un lujo que un arriero no se podía permitir. El arriero no tiene ni noche ni día. Tiene que estar las 24 horas que tiene el día al pie del timón. Antes de iniciar su camino, se vestía las bestias con los avíos, cuyos nombres formaban ya parte de la cultura del arriero y de todos nosotros. Nombres como la jeríe, la pegaúra con atajarre, la mandicaera, el ropón, la jarma, el jato o las piezas metálicas que recibían la carga, los jandoques. Y, por supuesto, el fiel compañero, Dalton, un perro quizá demasiado mayor para hacer el camino a pie. Tras un largo recorrido desde las cuadras, se llegaba al bosque de Alcornocales, en donde esperaban las corchas para su traslado hasta el patio de corchas, en donde serían recogidas por los camiones. Aquí había antiguamente, habría 80 o 90 arrieros, porque hay todas las casas. Se puede decir, aquí vivía fulano arrieros, el otro arrieros, aquí. Ahí se han juntado más de 200 bestias y hoy no hay ninguna. A pesar de la dureza de los tiempos, la familia de Alfonso había podido continuar trabajando con los animales, siendo una de las pocas que aún mantenían la tradición de la arriería en el pueblo. De momento, no habían tenido que recurrir a lo más triste que puede vivir una familia, y que Alfonso, al igual que otros muchos andaluces, había sufrido en su propia piel: la emigración. Yo me fui 5 meses a Francia, me fui. Y estuve allí 5 meses justo. A los 5 meses entré aquí. Salí de aquí a los 5 meses justo aquí. Y ahora yo estaba allí a una pila de kilómetros que hay de aquí a Francia, a la frontera de Alemania, que estaba. Y mi hijo con un mulo ganaba más dinero que yo allí. Tras despedirme de Alfonso y de toda su magnífica familia, eché una última mirada a los fardos de corcha que se amontonaban junto al camino, esperando la llegada de los camiones que los llevarían a las calderas para su cocción. Recuerdo que sentí una especie de alivio, seguro de que no les faltaría trabajo mientras los alcornoques o los chaparros, como dicen en la serranía, siguiesen allí. Gaucín. Gaucín era la puerta sur de la serranía de Ronda, un racimo de casas blancas guiando alrededor de una escarpada fortaleza, el Castillo del Águila, observatorio privilegiado para controlar la entrada a la serranía desde Gibraltar.
A lo largo de los siglos, el Castillo del Águila había tenido un indudable protagonismo en esa relación de batallas, nombres y fechas a la que acababa reduciéndose la historia de los pueblos. Y en Gaucín, la batalla más nombrada era el vano intento de doblegar la fortaleza por parte del rey de Castilla, Sancho IV el Bravo. El nombre, el de Alfonso Pérez de Guzmán, apodado Guzmán el Bueno, quien murió durante el intento. Y la fecha, el 17 de septiembre de 1309. Y en lo que a mí respecta, recuerdo que subiendo por aquella empinada escalera de piedra que llevaba hasta la torre del castillo, me congratulaba de no tener, además, que conquistarlo. Me bastaba con echar una mirada a la serranía desde lo alto. En el recinto del castillo se alzaba otro edificio del siglo XVII, una ermita dedicada al Santo Niño. El Santo Niño, junto a Fray Leopoldo en Alpandeire, en el Alto Genal, acaparaban la devoción de los serranos, aunque no de todos, porque como me decía Francisco el Santero, los dedos de la mano no son iguales. De cualquier forma, le pedí que me enseñara la ermita, ahora que ya se habían ido los turistas, sobre todo ingleses, habituales en la zona desde el siglo XVIII. Pues estamos en el Castillo del Águila del pueblo de Gaucín. Está la ermita del Santo Niño, que se le presentó a San Juan de Dios en una finca que le llaman La Delfilla. Todos los años hacemos la romería allí. Aquí le tenemos mucha devoción al Santo Niño. El día suyo es el día 8 de septiembre, que le hacemos 9 novenas y cambian de cura, porque como son 9 tardes y el castillo tan alto, y esto se llena todas las tardes. Así que yo soy el santero y yo le puedo explicar lo que yo sé, pero más. Y no tengo vocación para decir las cosas como es debido. Si usted quiere que le diga más cosas de la Delfilla o del castillo, aquí estoy para decírselo. En el interior, en una pequeña sala contigua a la capilla, había una vitrina llena de objetos de todo tipo, también expuestos en la pared, cuya visión me producía una sensación un tanto desconcertante. Se trataba de exvotos, una costumbre ancestral de la que ya se tenían noticias desde los íberos. La gente tiene una enfermedad de un brazo, o de una pierna, o de la lengua, o del pelo, lo que sea, y cuando se ponen buenos, pues le regalan la parte que tiene de lata o de oro, lo que sea, le regalan al Santo Niño lo que ha tenido malo. Además de los exvotos, en la sala había un armario con los trajes del Santo Niño, que según contaba Francisco, estaba asistido por 2 muchachas, las camareras, que todos los meses le cambiaban de traje. Este traje es del año 36, de una imagen del Santo Niño que se perdió cuando la guerra. Y quedó, este traje es el que queda. Lo demás son regalados, como este que le regaló un entrenador de fútbol, un tal Elinio Herrera. El padre era de Gaucín y la madre era italiana. El hombre ha muerto en Argentina. Este le decía HH y que con 10 se jugaba mejor que con 11. Este es de una muchacha que está de Gaucín, que está trabajando en el hospital de Ronda. Un momento.
Me recuerdo en la torre del castillo de Gaucín, pensando en la relatividad de la historia. Una historia hecha por nosotros a la medida de nuestra corta existencia. Porque en aquel paisaje de la serranía de Ronda que acababa de recorrer, la vida se renovaba cada día y, sin embargo, su aspecto debió de ser el mismo durante cientos o quizás miles de años. Por ella pasaron personajes más o menos ilustres o anónimos, generaciones de personas como tú o como yo, como cualquiera, cuyos nombres se diluyeron como aquellas gotas de lluvia resbalando por las ramas del pinsapo centenario de la Sierra de las Nieves. Un segundo en un cómputo de cientos de años. Mas a pesar de nuestra pequeñez frente a aquella naturaleza exuberante de la serranía, a pesar de ello, me recuerdo una tarde tumbado en el bosque, tan feliz como un niño, mirando las hojas de los árboles, seguro de que la luz se reflejaba en mis ojos como en un espejo, mientras mi boca dibujaba una sonrisa.